Ok, entonces vamos a empezar a hablar de los pisos que tienen que ver con la altitud. O sea, según la altura en la que nos encontremos en una montaña, va a generarnos un clima diferente. Entonces vamos a arrancar con el clima cálido que está por debajo de 1000 metros de altura. ¿Esto qué quiere decir? Que está casi que al nivel del mar. Esto hace que sea muy calientito y que por estar en zona tropical, recordemos la mitad del globo terráqueo, sea el clima más presentado en todo el territorio nacional. Nuestro país tiene un 80% de lugares con clima cálido. ¿Listo? Es un clima con varias actividades económicas, tanto de nivel primario, secundario y terciario. ¿Listo? Luego vamos a encontrar el clima templado, que es, hagan de cuenta, subiendo un piso. Este abarca el 10% del país, es tibiecito, entonces está entre 1000 y 2000 metros de altura. Este clima se caracteriza porque si bien va a llover, si bien es tibiecito, no va a ser la sensación de viento helado que a veces nos ocurre en otros lugares del país. ¿Listo? Entonces es un clima agradable y además facilita la respiración, por ejemplo, para las personas que tienen problemas pulmonares, porque no hay una sensación térmica de frío y es adecuado por las corrientes de aire que tiene. Es el clima donde se produce el producto nacional más exportado de Colombia, que es el café. Luego subimos al tercer piso y este piso va a hablarnos del clima frío. Es de aproximadamente el 8% del territorio nacional. Entonces, si vemos cálido, el 80%, templado, un 10%, y frío, ya vamos a un 8%. ¿Listo? Este se ubica más o menos en zonas entre 2000 y 3000 metros de altura y es el piso térmico que le corresponde a la ciudad donde vivimos, a Bogotá. ¿Listo? Este clima se caracteriza porque es muy fácil cultivar lo que son ciertas frutas delicadas y hortalizas. Por eso es que en Bogotá tenemos la facilidad de comprar muchas verduras, fresas, papa, porque estos alimentos se producen en este piso térmico. Además, por su ubicación, suele ser un lugar adecuado para generar ciertas actividades económicas del sector primario, secundario y cuaternario. ¿Listo? Es importante que sepamos que aunque ahora en Bogotá hay días supremamente calurosos, si le preguntamos a nuestros abuelos que vivieron en Bogotá hace unos 60 años, van a contarles que el clima antes era muy frío, que casi no salía el sol, que llovía constantemente y que lo que ahora estamos viendo en realidad no es frío, sino que por el cambio climático ha cambiado mucho la temperatura. Entonces, luego vamos a encontrar el piso térmico de páramo, que se encuentra entre los 3000 y 4000 metros de altura. Este piso térmico no es muy común, solo es el 2% de nuestro país, o sea, es una mínima parte, pero tenemos el páramo más grande e importante de todo el mundo y es el páramo del Sumapaz. Espero que cuando acabe la pandemia varios de ustedes puedan ir a visitarlo con su familia. Esto está administrado por una entidad pública que hace unos recorridos pues para evitar el daño y además no es muy lejano de Bogotá, queda 2 horas por la vía Usme. Además, tenemos otros páramos más pequeños, pero que también son importantes en nuestro país. Los páramos son muy importantes en una nación porque es donde se genera agua y de esa agua nacen ríos. Entonces tenemos que por la vía a San Joaquín en Ciudad Bolívar, si subimos más, vamos a encontrar un corregimiento que se llama La Regadera y ahí sale un embalse que le da origen al río Tunjuelo. ¿Sí? Tenemos el páramo de las Papas, que es el que le va a dar el nacimiento al río Magdalena. Entonces, como nos damos cuenta, los páramos son necesarios porque desde ahí es donde nace el agua. ¿Listo? Finalmente,
tenemos una zona que se llama nieves perpetuas, que es cualquier territorio ubicado a más altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En Colombia tenemos muy poquitos páramos, nieves perpetuas, perdón, pero muy poquitas. ¿Por qué? Porque al estar en zona tropical y con las formaciones montañosas que vienen de eh, um, la cordillera de los Andes, que al llegar al nudo de los Pastos se divide en tres y son nuestras tres cordilleras, oriental, central y occidental. Nuestro pico más alto es el pico San Cristóbal, que queda en la ciudad de Santa Marta, y les muestro aquí, y es de aproximadamente 5.775 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que el punto más alto de Colombia queda a 5.775 metros sobre el nivel del mar. O sea, no tenemos unas altas montañas ni cordilleras altísimas que genere que podamos tener mayor territorio con nevados. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en la Sierra Nevada de Santa Marta, como les decía, que está el pico. Los encontramos en el Nevado del Tolima, en el Nevado del Ruiz, ¿listo? En la Sierra Nevada del Cocuy, pero lamentablemente con el asunto del cambio climático han estado desapareciendo con el tiempo. Este clima se caracteriza porque casi no llueve, la temperatura es muy baja, cuando sopla el viento es muy helado y puede llegar a quemarnos la piel y en vez de llover hay nevadas frecuentes. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco del tema del cambio climático. El cambio climático se origina porque en el afán de producir y de tener dinero, muchas industrias en el planeta han estado alterando las condiciones de la atmósfera terrestre y generando mucha contaminación y eso hace que se afecte las dinámicas del clima. Y por eso, lugares donde antes teníamos mucha nieve, ahora la nieve ha casi que desaparecido. Entonces, ¿qué es una ley? Una ley es una regla o norma, pero es inventada por las personas para evitar que las mismas personas terminen haciendo locuras. ¿Listo? También hay leyes naturales, es cierto, pero vamos a hablar como de las leyes que surgen para protegernos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos produciendo tanta contaminación, las fábricas con sus desechos, tanto en el humo como en los cuerpos de agua, hacen que se afecten las dinámicas que antes tenía el planeta. ¿Qué produce esto? Primero, que los incendios sean cada vez más fuertes y duren más tiempo, que fue lo que vimos en Australia comenzando este año. Por otro lado, que esa contaminación al evaporarse el agua se vuelva en lluvia ácida. ¿Qué pasa con eso? Que como las nubes se mueven por el viento, empieza a llover esa lluvia ácida en otros campos que eran fértiles y se termina dañando la tierra. Y además que se generen mayores efectos atmosféricos como los huracanes y que sean cada vez más fuertes. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la industria de la ropa, que compramos camisetas cada 3 meses y las que dejamos de usar porque se rompieron o ya no nos gustaron salen a la basura. Entonces encontramos que la industria de la moda es la segunda más contaminante de todo el planeta, porque si una sola persona cada mes desecha 2 camisetas, imagínense los millones de personas que habitamos en el planeta haciendo eso. Bueno, ahora resulta que hay unos impactos que el cambio climático nos está trayendo. Por ejemplo, se están dañando las cosechas. Si ustedes recuerdan la actividad que hicimos sobre biotecnología, todas esas modificaciones que estamos haciendo al ambiente afectan nuestros alimentos. Las sequías, entonces se demora mucho tiempo más en llover y eso daña los cultivos. O cuando llueve, se inundan los cultivos y se pierden. Esto genera también mayores riesgos para la salud y los incendios son cada vez más fuertes. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestras casas para evitar esta situación? Lo primero, cuando vayan a comprar electrodomésticos nuevos, por favor revisar que gasten menos energía o sean mayormente eficientes en el uso de la misma para evitar que se desperdicie. Todo esto va sumando y si
tenemos una nevera que consume mucha energía, imagínense en qué va a pasar si esa nevera se multiplica por 2, 3, 4, 5 millones de hogares en todo el planeta, 10, 20, 30 millones de hogares. ¿Sí? El daño que estamos generando es muy alto. Vamos a dejar descansar el computador de vez en cuando. Yo sé que en la época de confinamiento es algo que nos distrae, pero esto también nos ayuda. Cuando se nos daña un bombillo, cambiarlo por bombillos LEDs, que son aquellos de luz blanca. Son un poco más costosos, pero duran más y contaminan menos. Em, Dejarla de darle pérdida a las energías en reposo. Si no vamos a usar el microondas, desconectémoslo. Si no vamos a usar, no sé, el secador del cabello, desconectarlo. ¿Listo? Y eso implica evitar dejar enchufados los cargadores, ¿sí? Todas esas cosas que no necesitamos, evitar dejarlas enchufadas. ¿Listo? Si tenemos una nevera que genera escarcha, descongelarla de manera periódica y por favor, se están bañando todos los días, que cada baño dure lo estrictamente necesario, no deben durar 1 o 2 horas ahí pensando bajo el agua porque es energía eléctrica que estamos gastando si la ducha es eléctrica o si es un gasodoméstico y además todo el agua pura que estamos dejando correr en la ducha. Entonces siempre es importante tener en cuenta eso. Bueno, ya para acabar, les voy a explicar cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en el cuaderno. Estas no me las deben enviar, estas que les voy a decir. En desarrollo humano, ustedes van a desarrollar un mapa mental, un resumen, lo que ustedes deseen, frases claves sobre la lectura del cambio climático. ¿Listo? Ustedes deciden cómo. Y en histórico tienen en una de las guías un mapa conceptual en desorden. Lo van a recortar y lo van a pegar en orden en su cuaderno. Este mapa nos habla de los climas. Y si no tienen la guía en físico, pueden copiarlo en su cuaderno para repasar el tema del clima. ¿Qué sí me van a enviar? ¿Sí? Lo anterior era para que ustedes repasaran y se acordaran. ¿Qué me van a enviar? Lo primero, van a hacer una ficha informativa explicando el clima en Colombia y luego otro sobre pisos térmicos. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tomar una hoja de mi cuaderno histórico y en esta hoja, por medio de dibujos, voy a escribir los climas de latitud. Voy a hacer un dibujito y voy a explicar qué es el clima desierto. Luego otro dibujito. Cada afiche me va a durar una hoja. ¿Listo? Vamos a hacerlo de una hoja. Y luego voy a hacer lo mismo con mi cuaderno, con mi tema de pisos térmicos. Una hoja. Voy a explicar qué es cada piso térmico con poco texto y dibujos medianitos. Hagan de cuenta que me van a explicar a mí, yo estoy en primero de primaria y no es la primera vez que voy a entender sobre este tema o voy a hablar de esto, entonces necesito que ustedes me lo expliquen. Luego, en el segundo punto van a consultar cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan por piso térmico en Colombia y la van a representar con dibujos. Por ejemplo, en el piso cálido, la principal actividad económica, se me ocurre a mí, es el turismo. Entonces, por medio de un dibujo voy a representar que una de las actividades económicas más importantes del piso térmico cálido, ¿sí? Entonces lo represento con dibujos. Y finalmente, en una hoja de papel mantequilla, lo que les decía, van a calcar el mapa de los climas teniendo en cuenta todo lo que ya les expliqué. En desarrollo humano, me van a explicar en sus palabras, en 5 renglones bien bonitos y que yo pueda entender qué es la idea que ustedes me van a hacer. Me van a explicar cuál es la importancia de hablar de derechos y deberes. En Colombia, pues ya vimos algo de leyes, entonces ustedes me van a escribir cuál es su reflexión sobre por qué necesitamos leyes para definir nuestros derechos y deberes. Y finalmente van a crear 4 leyes que ustedes como niños puedan implementar y compartir con sus compañeros para evitar el cambio climático. ¿Listo? Son de tamaño mediano. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar nuestro cuaderno y en la mitad de aquí voy a poner mi primera ley. Y aquí hago el dibujo medianito. Luego, en la mitad de la hoja, la segunda ley y un dibujo medianito. ¿Listo? Dibujos medianos, no chiquitos. Y pueden usar recortes. Les voy a recibir las actividades durante esta semana. Ha sido un placer verlos. Un beso y nos vemos la otra semana.